Paso de parámetros. En C# los parámetros se pueden pasar por valor o por referencia. Pasar una variable por valor a una función significa pasarle una copia de la variable. Cualquier cambio en el parámetro que se produzca dentro de la función no afectará al dato original almacenado en la variable. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos aquí una función. Vamos a declarar aquí nuestra función. Escribir valor que recibe, por ejemplo, un entero i. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. A suponer que nosotros el valor que recibimos lo incrementamos. Y simplemente mandamos aquí a la consola su valor. Vamos a igualmente a modificar este código en esta parte y vamos a declarar, por ejemplo, aquí una variable entera y el nombre de nuestra variable no necesariamente debe de ser el mismo. Pongamos, por ejemplo, aquí j, int j, y asignémosle un valor, por ejemplo, de 5. Hagamos lo siguiente, vamos a escribir a la consola valor de j dentro de la función. Bueno, aquí sería el valor de j antes de invocar la función. Y aquí le pasamos j, por ejemplo. Nosotros aquí podríamos invocar, escribir valor, por ejemplo, y nuevamente aquí nosotros podríamos valor, ¿verdad?, de j dentro de la función. Aquí sería después de invocar la función y nuestra variable proporcionada. Si ejecutamos, vamos a obtener entonces lo siguiente: el valor antes de invocar 5, el valor dentro de la función 6, el valor después 5. El nombre no tiene nada que ver. Igualmente nosotros aquí, por ejemplo, podríamos ponerle como i, ¿verdad? Entonces prácticamente, o sea, tenemos i, o sea, no hay ningún problema, por si se prestara alguna duda, y ejecutamos nuevamente. El valor de i antes de invocar la función 5, el valor de i dentro de la función 6, el valor de i después de invocar 5. Esto es, aunque aquí haya sufrido algún cambio, realmente el paso fue por valor. Esto es una copia de i, se envió al parámetro y en consecuencia la modificación se hizo sobre esa copia de i. Y en consecuencia resulta intacto al regresar de la función. Si se desea que la función invocada pueda cambiar el valor del parámetro, deberá pasarse por referencia utilizando la palabra clave ref u out. La palabra clave ref produce argumentos que se van a pasar por referencia, esto es, lo que realmente se pasa es la dirección de la variable.
El efecto es que cualquier cambio que se realice en el parámetro dentro de la función se reflejará en esa variable cuando se devuelva el valor a la función que realizó la llamada. Para utilizar un parámetro ref, la definición de método y el método de llamada deben utilizar explícitamente la palabra clave ref. ¿Cómo podemos ejemplificar nosotros? Veamos, aquí tenemos nuestra función escribir valor. Queremos recibir la dirección de la variable. Déjenme detener primero el código. Quiero recibir la dirección en lugar de una copia para poder modificar, entonces coloco la palabra clave ref. Y esto me forza a utilizar también ref de forma explícita en el momento de la llamada. En este caso debo de especificar igualmente ref. Para pasar un parámetro ref, primero debe inicializarse, como en este caso, ¿verdad? En caso contrario, si no inicializo mi variable, veamos qué sucede. Al compilar se genera un error. Veamos, construyamos. Uso de la variable i sin valor asignado. Esto es, me forza a proporcionarle un valor que la inicialice. Coloquemos nuevamente aquí el valor original y ejecutemos. En este caso el valor de i antes de invocar la función vale 5, valor de i dentro de la función es 6, valor de i después de invocar la función también es 6. Esto es, se pasó una dirección y aquí se modificó precisamente directamente la dirección de esa variable. La palabra clave out produce argumentos que se van a pasar por referencia, igual que ref. Esto es similar a la palabra clave ref, excepto en que ref requiere que se inicialice la variable antes de pasarla, en tanto que con out no sería necesario. Vamos a detener nuestra aplicación. Igualmente, al utilizar el parámetro out, la definición de método y el método que llama deben utilizar explícitamente la palabra clave out, como en el siguiente ejemplo. Out. Out, por ejemplo. Podemos incluso nosotros crear una nueva función. Dejémoslo aquí como ref. Y agreguemos una nueva función. Por ejemplo, vamos a poner aquí una función. Llamémosle a nuestra función, por ejemplo, típicamente una función que inicialice, ¿verdad? Inicializa, por ejemplo, variable. Y entonces aquí definimos como out el tipo y la variable que voy a inicializar. Dentro del cuerpo, entonces ponemos variable igual a 10, por ejemplo. Tendríamos nuestra función. Cuando nosotros invoquemos a la función, entonces tenemos que utilizar también out. Vamos a suponer aquí, por ejemplo, quisiera yo inicializarla en este momento. Aquí le digo inicializa variable y le paso nuestra variable que quiero inicializar, y veamos aquí, si yo no especifico, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que algo está mal. ¿Sí? Esto es que debo de invocarla aquí igualmente como out. Bien, al utilizar entonces parámetros out, la función, en este caso, nuestra función, debe establecer un valor a la variable. Veamos primero aquí, no inicializo mi variable y no tengo ningún problema, ¿verdad? Out no requiere la inicialización previa de la variable. Sin embargo,
Al utilizar parámetros out, como mencionamos, la función debe establecer un valor a la variable antes de retornar, o en caso contrario se generará un error de compilación, como en el siguiente caso, si nosotros no inicializamos aquí el mensaje que nos dice es que debemos inicializar la variable antes de terminar el método. Entonces aquí nos obliga a asignarle un valor. Veamos el resultado. Valor de i antes de invocar la función, 10, que es precisamente el que se le asignó con out. Llegó la referencia, ¿verdad? Y se le asignó el valor y salió modificada. Valor dentro de i, un 11. Después del invocar resultó con un 11. En esta demostración vimos el paso de parámetros a una función por valor y por referencia. Vimos que de manera predeterminada el paso de parámetros es por valor, pero podemos pasarlos por referencia utilizando la palabra clave ref o la palabra clave out.